Muchas gracias, señor presidente, y éxito a la mesa directiva. Compañeras y compañeros, si nos quedamos en el proceso de la convocatoria y en el trabajo fino que la Comisión de Derechos Humanos hizo en las comparecencias y en el discernimiento para poder, con algunos puntos, evaluar que se fueron publicando para saber quiénes son las seis y los seis compañeros que se nos presentan al Pleno, a lo mejor perdemos de vista algo muy importante, fundamental, que es el nacimiento de la vida institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy, poquito antes, la Comisión de Derechos Humanos, antes simplemente una dependencia de la Secretaría de Gobernación, luego una dirección de la propia Secretaría de Gobernación y antes no había nada. Me parece fundamental que vayamos viendo cómo al final el pueblo, cuando exigimos en este pleno y a veces quienes nos visitan, hacen alusión al artículo 39 de la Constitución para remitirse a la soberanía que radica original y esencialmente en el pueblo, y que esos artículos 39, 40 y 41 le van dando a los poderes constituidos cómo se ejerce o cómo ejerce el pueblo la soberanía. Y vale la pena decir que estamos asumiendo como poder la responsabilidad de elegir al presidente o la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o de Derechos Humanos en Sonora, que tienen su historia, que no es casual que después del 88, en que hubo una elección presidencial, el 89 asomara en la Constitución el principio de darle vida autónoma en el 90, 92, hasta 1999, aprobarla como un órgano constitucionalmente autónomo en la Constitución e ir aceptando finalmente que la sociedad tenía muchos hechos que significaban violación a los derechos del individuo, del hombre. Por tanto, nos parece a Nueva Alianza relevante, muy relevante, entregar respeto y reconocimiento a quienes tuvieron el valor de ir a inscribirse buscando la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A todas y a todos. Invariablemente, si en el proceso hubo, cómo se pudo ir dando la aclaración de los mejores perfiles, vale la pena que este poder exprese, por resguardo de lo que dice la propia Constitución estatal, referente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Sonora, por cuidar la esencia del nacimiento. Y no nos quedemos nada más en que vamos a elegir a alguien en este momento y que cumplimos como Congreso ahorita votando a alguien, cuando realmente lo profundo de esto es saber que el Congreso y la 61 legislatura ha ido procesando con la convocatoria, con las comparecencias, con los indicadores, evaluar el mejor perfil para asumir una responsabilidad de una comisión que ha sido incluso señalada, porque no escapa a la vida que llevamos y a la rispidez que vive el país y el Estado en referencia al entendimiento como sociedad, que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos o nacional sea llamada a cuentas. De ahí la importancia que el perfil que vamos a escoger llega en momentos difíciles de México y por qué no del Estado en medio de un proceso electoral, y que la finura, la elegancia, la política en su máxima expresión haga de esta 61 legislatura un proceso que lleve a un mayor consenso posible, que mande señales que efectivamente este poder también es autónomo, y no desgastar nunca una figura de un órgano constitucionalmente autónomo por errores de decisión o de actuación. De ahí que nosotros como partido resaltemos
A quienes participaron, felicitemos a la comisión y nos sumemos, porque no todos podemos estar, lo dije y lo debo de decir antes de irme, no todos podemos estar en todas las comisiones. Y la comisión, como se forma, es responsable de representar al Pleno y uno se asume como representante de ellos, los que están en esa comisión, y merecen todo nuestro reconocimiento. Finalmente, fue un diputado de San Luis Potosí, muchos años antes, que puso el punto de la iniciación de lo que pudiera ser los derechos humanos que conocemos hoy en nuestro siglo XXI, y que finalmente desde entonces, más de 170 años, ya había diputados que pensaban en ello. Y el 2011, la reforma constitucional a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puso énfasis en toda la columna de esa Constitución que nos rige, los derechos humanos que dieron, sacaron, movieron a las garantías individuales para convertirlas en los derechos humanos y sus garantías. Y me parece que en ello está la gran discusión, el gran debate de cómo ser cada vez mejor gobierno, de cómo ser cada vez mejor ciudadano, de cómo cada vez nos entendemos mejor. Muchas gracias, presidente.